Acá estamos yendo al parque temático Cura Brochero. A ver, viene allá la muchacha. A ver. Mira la bandera Cruzú. Cruzú Cuatía, tierra querida. Emma, Emma, Emma. Acá ya estamos. Ahí está la capilla de Brochero. Ahí está el parque temático. Estamos llegando. La capilla se está refaccionando. Así que bueno, estamos acá a la espera ya. Están algunos curuzucuateños esperándonos para ingresar. Mira, mira. Cuando Mauri ese era chiquito, le digo yo, y allá el parque, mira el precio. No, y esa vuelta tú te dijo 20 cuadras acá, eran más de 20 cuadras. No, cállate, con cáncer lo que hicimos. La iglesia creo. Saluden los que ya están adentro. Grupos de acuario. De 30 fácil. De 30. Soy el encargado de todos estos chicos. A ustedes si la tengo que acusar si soporta alguno más. Ah, claro. Justamente. Bueno, sean todos bienvenidos al Parque de la Providencia. Estamos en un previo que se lleva este mismo nombre, La Providencia, donde se nos va a narrar la vida, obra y milagros del santo cura Brochero. En este previo de 2 hectáreas lo que tenemos son 2 caminos principales, por donde nos encontramos atravesados. Si lo vemos desde arriba, tiene la forma de una cruz latina que simboliza nuestra fe. En el medio descansa el tótem, que se puede interpretar como el punto de llegada y culminación de las peregrinaciones que se alzan en homenaje a la figura de Brochero. El camino por el cual nosotros vamos a estar atravesando es este que conecta las 10 estaciones en total que vamos a ir conociendo. Este tiene la forma de un denario también si lo vemos desde arriba, donde cada una de las 10 estaciones representa una pequeña cuenta del mes. También si nos podemos fijar en la arquitectura externa, podemos apreciar que tienen la figura de las casas de los horneros. Estos mismos han sido inspirados para tener un ambiente oscuro, donde podamos apreciar mejor las escenas, las obras, y de esta misma manera poder tener un espacio íntimo donde escucharnos atentamente esta historia en la cual nos vamos a ir sumergiendo poco a poco. Dentro de las estaciones vamos a toparnos con la obra de Fernando Pugliese y su equipo técnico. Es un artista muy reconocido que ha trabajado en otras obras populares como lo son Tierra Santa en Buenos Aires o la representación de las figuras del folclore argentino que se han realizado en el Cosquín. Dentro también vamos a encontrarnos con la escena, un pequeño video introductorio que nos va a hablar acerca de esta y el Valle de Tras la Sierra, donde se centra la obra de Brochero, y van a tener una breve introducción por parte de las guías, en este caso yo, que les va a estar acompañando el resto del recorrido. Si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo a medida que vamos a empezar este recorrido, quedo a su disposición para responderlas. Vamos a dar algunas recomendaciones antes de empezar. Si quieren sacar fotografías, tanto a los videos o a las imágenes que van a estar, lo pueden hacer. Se recomienda que sea sin flash. Si quieren grabar los videos que vamos a ir viendo y se van a poner en las teles, también lo pueden hacer. Es la única manera en la cual se pueden llevar el material a sus casas. No hay otra manera de poder compartírselo, sino. Y si quieren hacer alguna pregunta, nos pueden ir consultando a nosotras las guías. Les repito, mi nombre es Alexa, así que cualquier cosita que me quieran preguntar antes de iniciar, los escucho. Bien. Alexa, el mate. Me falta eso. Nos vamos acercando de camino a la U. ¿Pero sos persona o sos inteligencia? Yo nací antes. Adelante. Ay, nadie dijo. Ay, yo dije, qué bonito.
de dos momentos claves. El primero siendo el nacimiento de Brochero. Él nació en Santa Rosa del Río Primero, un paraje muy cercano a Carreta Quemada. Es ahí donde lo vemos con su familia. Su padre, don Vicente Brochero, su madre, doña Petronás Dávila. En la escena también aparece una de sus hermanas, llamada Leona, que lo acompañó muchísimo en la infancia. Esta fue una familia que tenía un trabajo bastante humilde, su padre era arriero y a veces el dinero no alcanzaba para cubrir las necesidades de una familia tan amplia como era la de Brochero. Porque si bien vemos la presencia de dos hermanos en esta escena, realmente hay que pensar que Brochero fue el cuarto de 10 hermanos en total. Una familia muy amplia, pero que a pesar de esto nunca le faltó amor y mucho menos una fiel enseñanza de su fe. Tanto que en el segundo momento vemos el bautismo, que fue bautizado en una pequeña capilla muy cercana a su hogar, donde podemos apreciar lo bien pensado que estaba su nombre. José por el esposo de María, Gabriel por el arcángel, del Rosario por la Virgen del Rosario, componiendo su nombre como José Gabriel del Rosario Brochero. Un niño que tuvo una infancia bastante tranquila, no tuvo grandes inconvenientes, salvo que atravesó una epidemia que fue la viruela, que si bien no le dejó grandes secuelas, solo le dejó unas marcas por su rostro, que si bien no eran del todo bonitas, con su personalidad tan amable y carismática, llegaba al corazón de más de uno, incluso desde muy pequeño. Y ahora en el video vamos a poder apreciar cómo es que comenzó esta historia. Con este cassette. En el año 2016, Brochero fue canonizado por el Papa Francisco en una sentida ceremonia que quedó grabada en nuestra memoria. Pero mucho antes de ser declarado santo, ya se había ganado un lugar en el corazón de los serranos. En este rincón del mundo, el cura Gaucho era desde hacía un tiempo un santo popular, un hombre cercano que nos hablaba de Dios con nuestras propias palabras, uno más de nosotros. Nació en Carreta Quemada, un paraje cercano a Villa Santa Rosa del Río Primero, y al otro día fue bautizado como José Gabriel del Rosario Brochero, el cuarto de los 10 hijos de doña Petrona y doña Ignacia. Su infancia y la de sus hermanos estuvo signada por el amor y la fe, y también por la pobreza. El trabajo de tropero y criador de ganado de su padre no siempre era suficiente para mantener una familia tan numerosa. El origen humilde y la profunda devoción que le enseñaron sus padres fueron abriendo un camino de fe en la vida de aquel niño. El llamado de Dios, la comprensión de los más necesitados y la certeza de que el trabajo del espíritu debe conjugarse con la acción, tuvieron allí sus raíces. Ahora continuamos con acá. Vamos a una breve pregunta antes de continuar. ¿Alguien estaba con una mochila negra antes de entrar? Yo. Bueno, la llevaron a la oficina para que no quedara ahí.
Bueno, acá lo que tenemos es el momento donde podemos ver a Brochero finalmente trabajando codo a codo con el pueblo de los serranos. Él, cuando viajó desde la ciudad de Córdoba a lomo de mula, llegó hasta acá, fue un viaje largo que duró 3 días y que para colmo tuvo muchas adversidades. El clima era demasiado fuerte, no había caminos que conectaran directamente, lo cual era un impedimento. Pero finalmente cuando Brochero llegó no se detuvo ahí, sino que se dispuso a recorrer el curato de San Alberto, que para hacernos una idea de todo lo que recorrió kilómetro a kilómetro, guarda gran semejanza con lo que a día de hoy viene a ser el departamento de San Alberto, que tienen la misma conformación geográfica, para hacernos una idea. De igual manera, él al recorrer este curato pudo comprender cuáles eran las necesidades de la gente que había, al mismo tiempo que hablar con el pueblo de los serranos, la gente que vivía acá y que estaba atravesada por una vasta lo que era pobreza, una situación que era afectada porque no había caminos que conectaran con ciudades importantes como lo era Córdoba, y eso generaba esta situación que afectaba directamente a la calidad de vida de los pobladores. Brochero notó enseguida esto y, a pesar de que había muchísimas cosas para hacer, esto no lo desanimó ni mucho menos desalentó. Todo lo contrario, decidió con más fuerza empezar a trabajar para traerle a este pueblo la vida que se merecía. Porque si bien su tarea era la de evangelizar y traer el evangelio a este lugar, realmente él entendió a la perfección que la gente no podía concentrarse en aumentar la fe que tenían si realmente estaban sintiendo una calidad de vida bastante pobre, donde su preocupación fundamental era que no tenían para comer, o no tenían con qué pagar lo que necesitaban. Así que Brochero poco a poco fue convenciendo a la gente de seguirlo en las obras que iban proponiendo. De esta manera, juntos lo vemos que están haciendo más de 200 kilómetros de camino para romper con el aislamiento. Y de igual manera no fue la única obra que hicieron. También recrearon escuelas, iglesias, un lugar de residencia para los sacerdotes, la casa de ejercicios espirituales, sumamente importante en el material de la fe, y también el primer colegio de niñas destinado a que ellas pudieran estudiar. Obras que vamos a ir conociendo a lo largo que vayamos compartiendo este recorrido todos juntos. Y ahora en el video lo que vamos a ver es cómo estas obras siguen entre nosotros a día de hoy, gastándose en este que es el Valle de la Sierra. Años, cuando el verano termina, miles de peregrinos cruzan las sierras grandes. La procesión parte de la ciudad de Córdoba y tiene como destino final el valle de Tras la Sierra. La mayoría va a caballo, pero hay muchos que lo hacen a pie. A todos los une el mismo objetivo: celebrar al curita Brochero. En 1869, José Gabriel Brochero hizo por primera vez este mismo camino al lomo de su mula Malatay. Le llevó 3 días. El clima hostil de las alturas no lo detuvo, tampoco las laderas escarpadas ni los profundos cañadones. Brochero cruzó las altas cumbres para asumir como párroco del valle. Al llegar, descubrió que en este rincón de Córdoba aún estaba todo por hacerse. El desamparo de los pobladores y la falta de recursos no lo desanimó. Al contrario, lo impulsó a ponerse en movimiento. Reconoció las necesidades de su gente, tendió puentes entre ellos y trabajó incansablemente a su lado por más de 40 años. Junto a los vecinos, construyeron la casa de ejercicios espirituales, iglesia, colegio y residencia, también puentes y canales.
escena vemos cómo Brochero trabaja a la par de su comunidad, construyendo más de 200 kilómetros de camino para romper con el aislamiento de la región. Estos caminos eran los que transitaba el santo para realizar su trabajo pastoral. Esa misma senda es la que sigue la Brocheriana, que se realiza desde 1997 y cada año se vuelve más popular. Miles de personas se entregan a 6 días de peregrinación, cruzando las Sierras Grandes, en homenaje al santo Brochero, celebrando su vida, su obra y su milagro. Avanzamos por acá. Así que se pueden ir acercando, donde vamos a ir viendo al Brochero, el Papa Francisco y la campana. Por acá. Lo que tenemos representado es un encuentro simbólico más que nada entre el Papa Francisco, Brochero y la campana que Francisco envió como un presente para conmemorar una fecha muy importante como fue la fecha de beatificación, el 14 de septiembre de 2013. La campana original está compuesta por cobre, bronce, pero gran similitud con lo que es esta que viene a ser una réplica de la misma, donde podemos ver la frase pastor con olor a oveja, una frase que representa perfectamente el espíritu de Brochero, y Francisco lo incluyó en estas palabras el día que lo englobó dentro del grupo de los beatos, señalando que era un gran honor y alegría para los beatos y los argentinos de todo el mundo conocer a este pastor con olor a oveja, aquel que se supo hacer pobre entre los pobres, uno más entre su gente. Si nos preguntamos por el paradero de la campana original, tampoco estamos muy lejos, ya que si nos remontamos a la primera capilla que fue elevada en homenaje a Brochero por allá en 2017, donde está la cruz de color azul, y si se ponen un poco más a la derecha, quizás la vean mejor, está la campana que vino desde Roma para conmemorar esta fecha tan importante para todos nosotros. Si se quieren sacar para una foto o ver algún detalle más de cerca, al ser una estación al aire libre, se pueden ver, no hay ningún problema. Y ya cuando terminemos, podemos empezar camino a la número 2.
momento muy importante en la vida del brochero. Lo podemos apreciar que ya está mucho más crecido, pero con una vocación más que clara, porque él desde muy pequeño sintió el llamado a la vocación. Él quería volverse un sacerdote y fue un deseo que se lo comunicó muy tempranamente a su familia, la cual apoyó esta decisión, porque como les decía antes, una familia en la cual un pilar importante para ellos era la fe. Por entonces tuvieron que ahorrar y trabajar arduamente para poder cumplir este deseo de su hijo. Finalmente llegó este día tan esperado, donde podemos verlo muy pronto a despedirse del hogar. Él en esta escena tiene 15 años, realmente estaba muy cerquita a cumplir los 16, pero de igual manera ya era el momento de partir del hogar y decir adiós. Por lo tanto, su madre Petrona tomó el valor de acercarse y darle unas palabras que lo acompañarían por el resto de su vida. Ella lo que le dijo fue: Dios cuenta contigo para crear nuestra patria, no lo defraudes. El camino que vas a recorrer será doloroso, pero Jesús lo ha recorrido primero. No tengas miedo porque no estarás solo. La Virgen será tu madre y fiel compañera a lo largo de este viaje. Palabras que Brochero guardó tanto en su corazón que empezó a llamar cariñosamente a la figura de María como mi Purísima, una segunda madre que lo cuidaba en cada paso fuera del hogar que él daba. Y ahora en el video vamos a poder ver cómo transcurre el periodo en el cual él se va a formar como sacerdote. Un periodo bastante largo que no tuvo que ir a estudiar a la ciudad de Córdoba, en lo que a día de hoy vendría a ser el Montserrat de la Universidad Nacional de Córdoba. Una formación que duró 10 años en total. La vocación del cura Brochero se despertó muy tempranamente y lo acompañaría para el resto de su vida. Sus padres fueron un ejemplo de honradez, trabajo y compromiso, y la palabra de Dios siempre estuvo presente en esta familia tan humilde. Incluso 2 de sus hijas fueron hermanas religiosas. Por eso, cuando el pequeño José Gabriel manifestó su deseo de ser sacerdote, sus padres alentaron esa decisión. A pocos días de cumplir los 16 años, dejó su hogar para ingresar al Seminario Mayor en Córdoba capital. 10 años después, recibiría su ordenación sacerdotal y daría su primera misa. Inmediatamente el joven Brochero comenzó a desempeñar su vocación en la iglesia catedral y participó activamente en el socorro de los enfermos de cólera en medio de una terrible epidemia que se llevaría más de 4.000 vidas. Además, se graduó como maestro de filosofía en la Universidad de Córdoba. Luego de esos 3 años de permanencia en la ciudad, fue designado párroco del curato de San Alberto, un territorio inhóspito, desprovisto de camino, marcado por la pobreza y oculto al otro lado de las Sierras Grandes. Hacia allí partió el joven cura al lomo de mula durante 3 días. El camino no fue fácil, pero Jesús lo había recorrido primero y él tenía una huella por donde seguir. El 4 de diciembre de 1869, el curita Brochero llega por primera vez al valle de Traslasierra. Allí encontraría el escenario de su vida y su obra, su lugar en el mundo. Proseguimos por acá.
negra antes de entrar? Bueno, la llevaron a la oficina para que no quedara ahí en el... Bueno, acá lo que tenemos es el momento donde podemos ver a Brochero finalmente trabajando codo a codo con el pueblo de los serranos. Él, cuando viajó desde la ciudad de Córdoba a lomo de mula, llegó hasta acá, fue un viaje largo que duró 3 días y que para colmo tuvo muchas adversidades. El clima era demasiado fuerte, no había caminos que conectaran directamente, lo cual era un impedimento. Pero finalmente cuando Brochero llegó no se detuvo ahí, sino que se dispuso a recorrer el curato de San Alberto, que para hacernos una idea de todo lo que recorrió kilómetro a kilómetro, guarda gran semejanza con lo que a día de hoy viene a ser el departamento de San Alberto, que tiene la misma conformación geográfica, para hacernos una idea. De igual manera, él al recorrer este curato pudo comprender cuáles eran las necesidades de la gente que había, al mismo tiempo que hablar con el pueblo de los serranos, la gente que vivía acá y que estaba atravesada por una grasta, lo que era pobreza, una situación que era afectada porque no había caminos que conectaran con ciudades importantes como lo era Córdoba, y eso generaba esta situación que afectaba directamente a la calidad de vida de los pobladores. Brochero notó enseguida esto y, a pesar de que había muchísimas cosas para hacer, esto no lo desanimó ni mucho menos desalentó. Todo lo contrario, decidió con más fuerza empezar a trabajar para traerle a este pueblo la vida que se merecía. Porque si bien su tarea era la de evangelizar y traer el evangelio a este lugar, realmente él entendió a la perfección que la gente no podía concentrarse en aumentar la fe que tenían si realmente estaban sintiendo una calidad de vida bastante pobre, donde su preocupación fundamental era que no tenían para comer, o no tenían con qué pagar lo que necesitaban. Así que Brochero poco a poco fue convenciendo a la gente de seguirlo en las obras que iban proponiendo. De esta manera, juntos lo vemos que están haciendo más de 200 kilómetros de camino para romper con el aislamiento. Y de igual manera no fue la única obra que hicieron. También recrearon escuelas, iglesias, un lugar de residencia para los sacerdotes, la casa de ejercicios espirituales, sumamente importante en el material de la fe, y también el primer colegio de niñas destinado a que ellas pudieran estudiar. Obras que vamos a ir conociendo a lo largo que vayamos compartiendo este recorrido todos juntos. Y ahora en el video lo que vamos a ver es cómo estas obras siguen entre nosotros a día de hoy, gastándose en este que es el Valle de la Sierra. Años, cuando el verano termina, miles de peregrinos cruzan las sierras grandes. La procesión parte de la ciudad de Córdoba y tiene como destino final el valle de Tras la Sierra. La mayoría va a caballo, pero hay muchos que lo hacen a pie. A todos los une el mismo objetivo: celebrar al curita Brochero. En 1869, José Gabriel Brochero hizo por primera vez este mismo camino al lomo de su mula Malatay. Le llevó 3 días. El clima hostil de las alturas no lo detuvo, tampoco las laderas escarpadas ni los profundos cañadones. Brochero cruzó las altas cumbres para asumir como párroco del valle. Al llegar, descubrió que en este rincón de Córdoba aún estaba todo por hacerse. El desamparo de los pobladores y la falta de recursos no lo desanimó. Al contrario, lo impulsó a ponerse en movimiento. Reconoció las necesidades de su gente, tendió puentes entre ellos y trabajó incansablemente a su lado por más de 40 años. Junto a los vecinos, construyeron la casa de ejercicios espirituales, iglesia, colegio y residencia.
también puentes y canales. En esta escena vemos cómo Brochero trabaja a la par de su comunidad, construyendo más de 200 kilómetros de camino para romper con el aislamiento de la región. Estos caminos eran los que transitaba el santo para realizar su trabajo pastoral. Esa misma senda es la que sigue la Brocheriana, que se realiza desde 1997 y cada año se vuelve más popular. Miles de personas se entregan a 6 días de peregrinación, cruzando las Sierras Grandes, en homenaje al santo Brochero, celebrando su vida, su obra y su milagro. Avanzamos por acá. La piedra sí esa conocimos. Eso sí es cuando fuimos rápido. Ah, bueno. Esta es como chiquitita. Sí, re chiquitita. No es más chiquito que esto. Bueno. La piedra sí. Venga adentro. Hay que hacer con esto, bro. Platos. Chivito. Mira el chivito. Mira las caritas feliz tienen que saber. Muchísimas gracias. Ahí tiene una parte. Acá lo que tenemos representado es a Brochero conversando con la gente del pueblo. Él se ocupaba de todo el curato en general, pero donde más la gente lo siguió y donde pudimos ver que se englobó su obra fue en lo que se llamaba una pequeña localidad llamada Villa del Tránsito. En esta localidad es donde más la gente seguía a Brochero y allí lo podemos ver entablando relaciones. Él era una persona que hablaba con todos por igual. Hablaba con los más refinados, con los más humildes e incluso con aquellos que tenían la mala fama de ser los más bravos en el curato. Él se tomaba el tiempo de conocerlos porque creía y estaba muy convencido de que su misión pastoral iba mucho más allá de compartir la palabra, como les decía en la anterior estación. Él quería asegurar que las personas que aquí vivían tuvieran una vida digna y después también nutrirlos en lo que era respecto a la fe. Por eso acá lo vemos conversando con la gente para conocer cómo podía él ayudar a mejorar estas vidas. Y a su vez también cómo pudo predicar, entendiendo que era gente que tenía muchas necesidades y que primero tenía que centrarse en eso para luego llevarlos a la evangelización. Algo que hizo muchísimo efecto en esta zona, ya que Brochero fue justamente una persona que expandió muchísimo la fe en este lugar. Fíjense si no habrá sido importante que para conmemorarlo mucho tiempo después, cuando él fallece, se decide homenajearlo cambiando el nombre de este lugar. De Villa del Tránsito pasó a llamarse Villa Cura Brochero por este hombre que tanto generó por su gente. Y ahora en el video vamos a poder ver algunos testimonios que nos hablan acerca de la gente que hace las peregrinaciones, sobre todo la brocheriana, una peregrinación que parte desde la ciudad de Córdoba hasta Villa Cura Brochero, pasando por los mismos caminos que recorrió Brochero en aquel entonces. Cuando el curita llegó a San Alberto, los pobladores de la región se vieron sorprendidos con este nuevo párroco. No era un sacerdote tradicional. En todas sus actividades escapaba a lo que estaban acostumbrados.
no se quedaba sentado en la parroquia. Iba él mismo a buscar a los fieles. Y no solo para predicarles la palabra de Dios, quería ayudarles a resolver sus problemas. Los alentaba con ideas y proyectos. Para Brochero, la evangelización y la promoción humana iban de la mano. Eran las dos caras de su misión pastoral. Para mí fue una persona extraordinaria porque hizo mucho por esta zona, por la gente, y ahora es mi santo. Brochero no se sentaba en la iglesia a esperar. Montado en su mula, recorría los caminos serranos que en aquel entonces no eran nada sencillos de transitar. Llevaba atada la sotana a la cintura y en su cabeza un sombrero de ala ancha. En una mano llevaba el breviario y en la otra el rebrete. Así recorría todo el Purato, rancho por rancho, gente por gente. Para mí es algo insigne, porque es el hombre que compartió la pobreza, la miseria y los ranchos como yo nací en los ranchos de piedra y baja. Es un ser muy importante que me cumplió muchas promesas. En esta escena vemos cómo Brochero dialoga con los vecinos, creando lazos entre ellos. Al mismo tiempo que evangelizaba, hablaba con los pobladores para conocer sus necesidades y brindar soluciones. El santo Brochero fue un hombre incansable. Lo mantenía en movimiento su afán de mejorar la vida de los vecinos y la firme convicción de que todos tuvieran la oportunidad de encontrarse con Dios. Seguimos por acá. Tu prima. Cara ahora, es cuando Acá lo que tenemos representado es el encuentro entre Brochero y un caudillo llamado Santos Guayama. Veo que a más de uno le ha resonado este nombre. ¿Conocen la historia? Algo. ¿Algo? Bien. No, nosotros hacemos gauchito aquí para que... Bueno, ya también vamos a hablar un poquito de la tercera persona que está ahí atrás. Acá lo que tenemos es a Santos Guayama, que era un caudillo que en aquel entonces estaba el conflicto entre nuestro país para ver cómo se iba a organizar entre los unitarios y los federales. Él peleaba para el bando de los federales, sanjuaninos, y es de esta manera que se ganó bastante mala fama con respecto a los que gobernaban. Estuvo muy activo en la presidencia de Sarmiento, de Nicolás Avellaneda, presidentes que, cansados de las actividades de él, pusieron una recompensa para quien lograse capturarlo. Es de esta manera que Guayamas aprovechaba a esconderse en esta parte de Córdoba, aprovechando lo que era la geografía tan montañosa, rocosa, y que generaba un difícil acceso para todo aquel que quisiera buscar atraparlo de cualquier manera. Y es de esta misma manera que llegó a oídos del Brochero las andanzas de este gaucho. Muchas de las cosas que cometían eran asaltos, robos, vendía vacas, ganado que no era de él, y son actividades que tienen sus dos versiones. Tanto el pueblo, quienes decían que realmente lo que hacía él era robarle a los que más tenían para repartir entre los pobres, como los que mencionaban que no, que lo que robaba se lo quedaba para él, y los hombres que
personas. De igual manera, llega a oídos de Brochero y él se dispone a encontrarlo y tener una audiencia con el caudillo, para de esta manera convertirlo por el buen camino, porque iba a ser un pilar importante para demostrar lo que él creía, que nadie en esta vida estaba perdido ni mucho menos condenado. Partió siguiendo su rastro hasta llegar a los llanos de La Rioja, donde allí es que se dio el encuentro. Ambos tuvieron un trato bastante calmado. Brochero le pidió entonces que dejara esa vida de forajido atrás y viniera a pasar unos días a la casa de ejercicio junto a sus hombres, para de esta manera encaminarlo. Y a cambio le proponía ayudarlo a conseguir un trabajo, a saldar viejas deudas y, lo más importante, a frenar la persecución política que él estaba viviendo. Es entonces que los dos se despidieron, cada uno tomó rumbos distintos y Brochero regresó nuevamente a Villa del Tránsito, bastante convencido de que se habían entendido más que a la perfección y esperaba muy pronto verlo en la casa de ejercicios espirituales. Así que ahora en el video vamos a poder contemplar cómo es que se desarrolló esta historia y si Guayama terminó por ir o no ir a la casa de ejercicios. Al poco tiempo de llegar a San Alberto, el jurista empezó a escuchar acerca de las andanzas de un gaucho sanjuanino que pisaba firme en la región. Había peleado junto a Chacho Peñalosa y Felipe Varela, caudillo federal. Lo acusaban de ser un bandido, pero él se sentía como un justiciero. Le quitaba a los ricos para entregárselo a los pobres. Su nombre era Santos Guayama. El gobierno nacional quería capturarlo y ofrecía una recompensa por su cabeza, pero el pueblo lo defendía. Brochero sabía dónde encontrar a Guayama y quería resolver el conflicto a su manera. Los dos eran gauchos, los dos habían nacido en la pobreza. Hablaban el mismo idioma. El cura estaba seguro que podía convencerlo. Viajó hacia los llanos de La Rioja y acordaron el encuentro en un lugar seguro. En esta escena vemos cómo Brochero se reúne con Guayama. El trato fue cordial y se entendieron inmediatamente. Brochero le pidió que entregara sus armas y se rindiera, y lo invitó a pasar unos días en la casa de ejercicios espirituales junto a sus hombres. Tenía fe que acercándolo a Dios podía limpiar sus pecados. En su carta a las autoridades le escribió: se comenta que es muy malo, pero para mí es un manso cordero y un muy buen amigo. Luego del encuentro, el cura volvió confiado en que Santos Guayama aceptaría el trato, pero nunca apareció por la casa de ejercicios espirituales. El gobierno lo acechaba y para Guayama asistir hubiera sido como entregarse. Poco tiempo después, Brochero se enteró de la triste noticia. Luego de capturado y puesto en prisión, Santos Guayama fue fusilado. El santo, impactado, lloró su muerte como si hubiera sido la de un amigo cercano o un miembro de su familia. Continuamos acá.
Entonces, ¿están seguros que es Gauchito Gil el que estaba atrás de Guayama y Brochero? Sí. Bueno, le doy la respuesta, porque muchos preguntan si es el Gauchito Gil. Generalmente no es por tiempo histórico, no se conocieron con Brochero, pero lo que nosotros intuimos es que quisieron poner a la figura de otro caudillo federal que fuera bastante parecido en lo que es historia a lo que es Guayama. Y por eso surgió la presencia de Gauchito Gil, porque también tiene que ser un caudillo federal que tuvo una historia y que al mismo tiempo es un santo popular dentro del folclore de la Argentina. Es por eso que queremos nosotros que lo han querido idolatrar representado de esa manera en el medio de esa reunión. Históricamente les digo que no, pero ya para interpretación del artista el parecido es innegable, así que incluimos más que nada que quizás... Es correctivo. Todos acá somos correctivos. Ay, ya. Neuquino, ¿no? En la parroquia La Puñalada. Para que nos respeten, chicos. No. Hablando de esta escena, acá lo que tenemos es una muestra de cómo las habilidades que tenía Brochero nos hablan de su personalidad. Él era un hombre amable, bastante carismático y por sobre todas las cosas alguien muy elocuente. Sabía cómo hablar para llegar con facilidad al corazón de cualquiera. Y esas habilidades le vinieron de maravilla a la hora de empezar a evangelizar la zona, porque pudo comprender enseguida que el pueblo no terminaba de entender a qué se refería cuando él hablaba de la Biblia y de lo que estaba escrito en ella. Quizás porque hay que pensar que está en un lenguaje mucho más complicado del cual solían hablar los paisanos de aquel entonces, que antes de la llegada de Brochero ellos ni siquiera contaban con una escuela, motivo por el cual eran muy pocas las personas que realmente sabían leer y escribir. De esta manera es que él se toma el tiempo de traducir varios textos del Evangelio a un lenguaje mucho más coloquial, campechano, acorde a como ellos hablaban. Y es de esta misma manera que va tomando ejemplos del día a día para hacerse entender. Una clara referencia a esto es esta escena, donde a medida que iba predicando con un grupo de paisanos, una vaca negra pasó llevándose la mirada de más de uno. A lo que Brochero, en lugar de molestarse, lo toma como ejemplo, señalándoles de esta manera. Así como esa vaca negra está marcada por su dueño, todos nosotros estamos marcados por Dios. Pero a diferencia de la vaca, Dios no nos marca ni en las paletas, ni en las costillas, ni mucho menos en las piernas. La marca de Él es invisible y la llevamos todos en el alma. Otra frase muy conocida de Él es: la gracia de Dios es como la lluvia que a todos nos moja. Y ahora en el video vamos a escuchar un fragmento de la canción, Un paso aquí y un tranco allá, que nos narra esta peculiar manera que tenía Brochero de transmitir el Evangelio. Pertenecen a la canción Un paso aquí, un tranco allá, que está incluida en la conocida cantata brocheriana. El autor de la obra es el reconocido músico Carlos Di Fulvio, quien la compuso en la década del 70. La idea surgió de un cura amigo quien creía necesario contar con esta pieza musical para difundir la obra de Brochero. En la letra, Di Fulvio busca plasmar la vida y obra pastoral de Brochero y su singular manera de vivir el sacerdocio. Bochito marrón, cigarrillo, chala, punito gris, trabajo en la helada, mate aquí, mate allá, por la cuesta San Pedro, Brochero
presbítero José Gabriel de Rosario Brochero, muy pronto los pobladores comenzaron a llamarlo cura Brochero. Un hombre cercano y confidente, siempre alegre y comunicativo, uno más de nosotros. Esa cercanía que inspiraba sirvió de puente para que muchos se acercaran a la palabra de Dios. Su manera de hablar, de ser uno más, nacía de un profundo sentimiento de respeto y amor al pueblo. Hacía comprender de manera sencilla y amable el profundo misterio de la religión. Un gaucho que es gaucho, que habla con la peonada lo mismo que con los poderosos, que mira a todos y en todos ve la luz de Dios. Parte va, Señor, voy para Tauquina, que va a buscar un tronco de quina. Adiós, Señor, adiós, adiós, lo conocen las piedras, los pastos y el sol ya del mismo río, con su suspiro por el camino que va a Tauquina, van repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don Brochero, va don Brochero, va. Esperemos no terminar así, no te afuera. Y nosotros adentro, ¿no? Los presos de hoy son todos chicos jovencitos, ¿no? Acá lo que tenemos es a Brochero realizando una canonjía. Una canonjía es un puesto que se le da a los sacerdotes que ya están en una edad algo avanzada y que han tenido un misionar bastante activo, como era el caso de Brochero. A él lo mandan a trabajar a la ciudad de Córdoba, en este lugar que a día de hoy se llama ex cárcel del barrio San Martín. Su principal actividad era la de visitar a los presos. Es allí donde les proponía distintas dinámicas para conocerlos mejor. Les hacía participar de las misas, los hacía participar de los ejercicios espirituales, pequeñas obras de teatro, pequeñas reuniones, y de esta manera los fue conociendo y comprendiendo que muchos de ellos estaban allí por motivos injustos, porque este lugar albergaba más que nada presos políticos, gente que recibía sentencias, cumplía y luego nadie los liberaba, u otros que ni siquiera habían sido sometidos a un juicio, y eran directamente encarcelados sin saber si podían volver a salir. Brochero se propuso hacer algo y empezó a denunciar todas las irregularidades que fue presenciando a los diarios de la época. Y así poco a poco conseguía indultos y reducciones en las penas para más de uno. Fue un puesto en el cual duró 4 años hasta que le empezaron a llegar cartas de los serranos, quienes le pedían si podía regresar, porque los sacerdotes que habían llegado no terminaban de convencerlos. Decían que eran muy diferentes al cura gaucho que conocían y que querían de vuelta. Palabras que finalmente terminan por convencer a Brochero, quien extrañaba ese obrar activo. Y de esta manera él regresó a Villa del Tránsito. Y cuando la gente se le acercó para darle la bienvenida y hacerle saber también lo diferente que habían sido los demás sacerdotes en comparación de él se tomó el tiempo de defender a sus compañeros, señalando que está bien si ninguno fue como él, porque cada uno toca la cuerda de la guitarra con los dedos que Dios le ha dado, cada uno pudiendo ser tal y como era sin tener que imitar a nadie más. Y ahora en el video se nos va a hablar acerca de algo que se viene repitiendo mucho, que son los ejercicios espirituales. Vamos a ver por qué eran tan importantes para Brochero.
de oraciones, meditaciones y ejercicios de contemplación. Fueron creados por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, tras vivir una experiencia reveladora en su fe. Brochero experimentó estos ejercicios ignacianos durante su paso por el Seminario Mayor de Córdoba. Conocía su poder y por eso mismo era su principal herramienta evangelizadora. Ni bien llegó al valle, lo puso en práctica entre los serranos. Iba de pueblo en pueblo buscando nuevos fieles y, como en todas sus costumbres, tenía métodos muy particulares. Según él mismo contó, cuando llegaba a un pueblo preguntaba: ¿quién era el hombre aquí ya consideraban un condenado? El más borracho y ladrón de la región. Iba hacia él, daba una misa en su rancho y lo invitaba a practicar los ejercicios. Creía y estaba convencido de que nadie estaba perdido. En esta escena vemos cómo Brochero llevó los ejercicios y la gracia de Dios a lugares olvidados, como las cárceles. Para Brochero, los ejercicios eran baños del alma, escuela de todas las virtudes y muerte de vicios. Eran, sin duda, un procedimiento pastoral que invitaba a la conversión. Por eso puso tanto empeño en construir la casa de ejercicios espirituales. A ella venían tandas de hasta 800 personas, la mayoría proveniente de Córdoba. Él se encargaba de garantizar todo: el traslado a través de las santas cumbres, la alimentación y el alojamiento. Sabía que el Espíritu Santo generaba respuesta en los que aceptaban el desafío de entregarse al ejercicio. Él mismo había sentido su poder transformador. Por eso mismo impulsó que la mayor cantidad de hombres y mujeres lo realizaran, con el fin de ayudar a descubrir cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Bastante cortita, donde podemos ver a Brochero junto a la beata Madre Catalina de María Rodríguez, una hermana esclava del Corazón de Jesús, la Congregación de Catalina, y dos niñas que representan a las más jóvenes que vivían en Villa del Tránsito en aquel entonces. Esta estación es nueva para retratar lo que era la figura de Brochero, lo que era la figura de la mujer para Brochero, porque podemos ver que este lugar, luego construida la casa de ejercicios, según Brochero necesitaba progresar, y por eso pensó que lo mejor sería crear un colegio destinado exclusivamente a las niñas. Por eso, finalizadas estas dos instituciones, le convocó a la Madre Catalina a ver si podía ayudarlo. Ella aceptó y envió 16 hermanas desde la ciudad de Córdoba hasta llegar a Villa del Tránsito para asistirle, siendo ellas las encargadas de administrar el colegio, la casa de ejercicios y siendo las docentes de las más pequeñas, permitiendo que niñas de esta localidad, localidades cercanas y otras partes del país inclusive pudieran acceder a la educación. A día de hoy es un colegio que permanece activo bajo el nombre Instituto Tránsito de María, el cual de hace muchos años mantiene una modalidad mixta, y del cual yo también misma me ingresé. Muchas gracias. Ahora sí podemos continuar el agua. No digan nunca porque... Nunca estaba cerca que nunca.
Acá lo que tenemos representados a Brochero compartiendo el mate con un enfermo de lepra. Estas personas en aquel entonces eran sumamente criticadas, aisladas y rechazadas por la sociedad al tratarse de una enfermedad contagiosa y para la cual en este periodo todavía no existía una cura. Brochero sabía esta situación y era el principal motivo por el cual él los visitaba. Les llevaba abrigo, comida, pero también esa cercanía y calidez humana que requerían. Pasaba muchas tardes compartiendo el mate con ellos, se aseguraba de asearlo, cambiarle los vendajes y curarle las heridas lo mejor que podía. Incluso cuando reiteradas veces el pueblo trataba de prevenirlo y pedirle que no fuera más a ver a estas personas, él siempre insistía, remarcando que todas las almas valían lo mismo y que ninguna valía más por encima de otra. Él continuó visitándolos hasta 1907, que es donde se le aprecian los primeros síntomas de esta enfermedad. Y si bien estaba negado a creer que se contagió, en este año también visitó a un amigo, Juárez Selman, en Buenos Aires, la persona que finalmente lo acompaña y lo convenció también para que fuera un médico. Y es allí donde le dieron este diagnóstico, que efectivamente estaba padeciendo por lepra y tenía que empezar un aislamiento. Cosa que al llegar a Villa del Tránsito, el aislamiento lo siguió también un poco a medias, porque todavía se lo veía muy comprometido en lograr un último objetivo para el pueblo, el proyecto del ferrocarril, que si bien sabemos que no prosperó tal idea porque se la rechazaron, eso no quita valor a su obra, donde puso en juego gran parte de su vida, e incluso los últimos años, donde no se encontraba tan bien, pero se mostraba igual de comprometido a seguir al servicio de la comunidad que él tanto quería, como si fuera el primer día. Ahora en el video vamos a ver más detalladamente cómo pasan estos que son los últimos años. Los últimos años de Brochero estuvieron signados por la enfermedad. Cuando su salud empezó a debilitarse, se alojó en la casa de su hermana Aurora. Esta construcción de fines del siglo XIX es conocida hoy como la Casa del Cura y puede visitarse. En sus habitaciones se pueden ver documentos y objetos personales del santo y tener un acercamiento a su especial manera de difundir la palabra de Dios. Fue justamente esa manera de vivir el sacerdocio la que lo llevó a contraer la enfermedad. Desde que sintió el llamado de la vocación, supo que no iba a ser nada sencillo. Ya se lo había advertido su madre en el momento de la despedida del hogar, pero Brochero estaba convencido. Había elegido este camino para estar con quienes más lo necesitaban. En esta escena, vemos cómo el cura visita a un enfermo de lepra que estaba olvidado y en aislamiento. Ser un servidor era entregarse a los demás y hacerles saber que Dios estaba con ellos. En numerosas ocasiones la lepra lo obligó a guardar reposo y concentrarse en su recuperación. Algo muy difícil para un hombre tan enérgico que estaba todo el tiempo en movimiento por el progreso de su comunidad, hasta que llegó el momento en que su cuerpo, cansado y enfermo, dijo basta. El 26 de enero de 1914 falleció aquí. La noticia corrió muy rápido. Inmediatamente los vecinos del pueblo se acercaron para acompañarlo. En el velatorio se despidieron de él, con la tristeza de no verlo más, y al mismo tiempo sabiéndose afortunados de haberlo conocido. Cada 26 de enero se repite esta tradición. Con una misa multitudinaria se cierra la semana brocheriana. Durante 7 días, feligreses llegados de distintas partes del país realizan distintas actividades para conmemorar la Pascua de San José Brochero, un homenaje el día de su muerte para celebrar que sigue vivo en cada uno de nosotros.
antes del fallecimiento del brochero. Él estaba escribiendo una carta sabiendo que estaba gravemente enfermo para despedirse de un amigo, el obispo que trabajaba en Santiago del Estero, Yanis Martín. En esa carta Brochero le plasma la idea que siempre tuvo de ser un hombre de lo más activo hasta el último de sus días, pero que no tuvo presente que Dios era el que daba y a la vez el que quitaba las energías. Aún así, consideraba la enfermedad como un favor que le había hecho Dios, porque al despojarlo de esa vida tan activa que él llevaba, pudo encontrar un último objetivo a su vida, el orar. Él rezaba por la gente del pasado, por la del presente y por todos aquellos quienes han de venir. La enfermedad continuó su transcurso, dejándolo totalmente sordo, ciego, sin sentir desde los codos hasta la punta de sus manos, ni desde las rodillas hasta la punta de los pies, hasta que finalmente falleció a la edad de 73 años en 1914. Sus restos fueron velados en la Casa de Ejercicios Espirituales, donde nadie, ni siquiera él, se hubiera imaginado toda la conmoción que causaría su fallecimiento, tanto para esos días de luto como para mucho tiempo después, que a día de hoy seguimos hablando de él. Inclusive se siguió hablando de él mucho antes de que ocurriesen los milagros, que es parte de lo que vamos a ver ahora en el video. Unos meses antes de su muerte, y sabiendo que estaba gravemente enfermo, Brochero preparó el testamento con los últimos pedidos. Fiel a su estilo, indicó que el cajón donde iba a ser enterrado fuera muy sencillo. Quería que lo hiciera algún carpintero del pueblo, alguien que pudiera ganarse unos pesos por ese trabajo. Lo que Brochero nunca pudo prever fue todo lo que pasó luego de su muerte. En la ceremonia de despedida acudieron autoridades y personajes de toda la región. Querían darle el último adiós a este hombre que había hecho tanto por ellos. Aunque su obra no se acababa con su muerte, al contrario, con su trabajo pastoral había sido una guía. Había marcado un camino por donde seguir. Brochero para mí primero es el santo criollo, el santo de los criollos. Soy un tipo de campo, soy del interior, nací en Pocho. Yo soy brocheriana, nací en Brochero. Es todo. Hoy es un hombre convertido en santo que pisó mi tierra. 2 años después de su muerte, el pueblo de Villa del Tránsito pasó a llamarse Villa Cura Brochero, en memoria de este cura gaucho que hizo un trabajo infatigable por el progreso de esta región. En cuestiones materiales, por la gran cantidad de obras, pero sobre todo en el terreno espiritual. Por eso mi mamá decía que él hacía milagros en vida. Brochero para mí es lo que, aunque le debo la vida. Luego de su muerte, la devoción por su figura se multiplicó. En los pueblos, en las casas, en los caminos, se pueden ver imágenes del cura gaucho montado en su mula. Mucho antes de ser reconocido oficialmente para los serranos, Brochero ya era un santo popular.
momento vamos a ver el video. El 16 de octubre del 2016 fue un día inolvidable para todos los brocherianos. Ese domingo, el pastor con olor a oveja recibió el máximo de los honores. En el Vaticano, el Papa Francisco declaró santo a nuestro cura brochero. Entre la multitud que estuvo presente ese día, había dos invitados muy especiales, Nicolás Flores y Camila Brusoli, los protagonistas de este camino a la santidad. Cuando Nicolás tenía tan solo 11 meses, sufrió un grave accidente de tránsito. Su vida estaba en peligro y su familia temía lo peor. La historia de Nicolás comienza un 28 de septiembre tras un accidente de tránsito. Nosotros hemos visto una camioneta de frente. En ese momento de la conexión, mi suegro fallece, mi suegra se quiebra los brazos. Nicolás sufrió un grave traumatismo craneoencefálico con pérdida de masa ósea y masa encefálica también. En ese momento yo veo que la vida de Nicolás se iba apagando de poco y por la devoción que le tenía y que le tenemos a Brochero, le pido a él que le salve la vida porque yo advertía que Nicolás se moría en ese momento ahí en el accidente. Cuando Sandra y Osvaldo sentían que sus hijos se iban, invocaron a Brochero. Eran devotos de él, se habían casado en su santuario y ahí mismo había bautizado a su único hijo. Los había acompañado en los momentos más importantes de su vida y también iba a estar presente en estos días tan difíciles. Hoy Nicolás tiene 20 años, habla, ve, camina, estudia, está por terminar su secundaria. A los 4 años Nicolás volvió a caminar y entonces volvimos a escribir una carta diciendo que si antes considerábamos que esto había sido un milagro, Nicolás había comenzado a hablar, había comenzado a caminar, entonces les dijimos que bueno, esto era para nosotros más que un milagro. El caso de Nicolás fue considerado el primer milagro producido por la mediación de Brochero. Gracias a este caso, el cura fue beatificado el 14 de septiembre del 2013 en una ceremonia histórica realizada aquí, en el Valle de Tras la Sierra. Apenas un mes después de la beatificación, comenzó la historia de Camila Brusoli. La pequeña llegó terriblemente golpeada a un hospital. Tenía 8 años y no hablaba, no se movía, apenas respiraba. Según el pronóstico de los médicos, si lograba sobrevivir, le esperaría una vida vegetativa. Le rogábamos a Dios por ella porque estaba muy delicada y su diagnóstico era nefasto, o era que fallecía o iba a quedar en estado vegetativo. Como a los 10 días empeoró porque tenía una inflamación muy grande en su cerebro, había sido operada de emergencia el día que la internaron. Entonces mi amiga dice, mira, tengo este cuadro, la escritura que han beatificado hace poco, en septiembre, y bueno, así llegó el cura Brochero a nosotros para ayudarnos y darnos fe y, bueno, y nos dio la posibilidad del milagro de Camila. La recuperación de Camila no tuvo explicación científica y su caso fue considerado un milagro que llevó a Brochero a la santidad. Brochero es un amigo, un intercesor. Yo siempre le digo que no bajen los brazos, que sigan para adelante. Esa es la misión que tiene uno.
El pastor que recorría el valle enseñó la mala cara y que iba de rancho en rancho llevando la palabra de Dios, ya era un santo en el corazón de los serranos. El Papa Francisco lo reconoció oficialmente como un mediador ante Dios y es ahora una figura universal. San José Gabriel Brochero. De momento no, solo darles las gracias por haber venido, por su escucha tan atenta y darles mil bendiciones de parte de Brochero. No sé si les pido alguna pregunta. Camila. Brochero, entonces. ¡Viva! Camila, Monseñor Rossi dijo una vez que el milagro de Camila, que es sanjuanina, es en honor a su amigo que no pudo salvar aquella vez, Sí, a Santos Guayama. Totalmente. Pero bueno, espero que la hayan disfrutado. Gracias. Y ahora les voy a guiar por si quieren ir a los baños, la